Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a ver ejercicios de base de datos con Java. Bien, yo creo que ya era hora de que llegara de hacer estos vídeos, donde vamos a hacer ejercicios mezclando base de datos y Java. Lo haremos en otros lenguajes de programación, cuando avancemos un poco más, pues haremos un poco lo mismo. Ya que Java es el que más adelantado está, pues yo creo que ya era hora. Bien, hoy os voy a explicar cómo podemos hacer, cómo conectar nuestro programa Java, con MySQL, perdón. Se puede conectar con varias cosas, se puede conectar con MySQL, con Oracle, con SQLite, etc. Aquí lo vamos a hacer con MySQL. En el próximo vídeo seguramente os deje, hagamos un ejercicio donde hagamos más o menos esto que voy a hacer yo ahora, pero usando clases, que ya las tengo preparadas y nos va a venir muy bien para posteriores ejercicios. De momento solo quiero explicaros lo que necesitamos para conectar la Java con MySQL. Bien, antes de meterme en el código, que aún no está terminado, os quiero explicar una cosa. Siempre necesitáis un jar. Un jar que viene con la información o con las clases necesarias para conectar. Bien, en Java siempre vais a tener un jar para cada uno. Tenéis uno para el SQLite, otro tenéis para MySQL, etcétera. Simplemente poner en Google Java jar, ¿qué te digo yo? Java jar MySQL o conector, también os vale. Yo en este proyecto lo que he hecho es agregarlo, pero lo he agregado, digamos, al ejercicio, ¿vale? He creado una carpeta lib, que es como de librería, o como queráis llamarlo, o de library más bien. Entonces yo lo que he hecho es, en vez de ponerlo en una carpeta que esté, pues qué te digo yo, como en el escritorio o esté en D, yo prefiero ponerlo en mi propio proyecto. He hecho una copia simplemente, porque mi consejo es que lo pongáis relativo. ¿Por qué relativo? Porque luego cuando exportarlo a, digamos, bueno, cuando enviéis la aplicación, me refiero, para que no tengáis con problemas de rutas, ¿vale? Simplemente por eso. Bien, yo he elegido en este caso MySQL, que es MySQL Connector Java. Esta es la versión última que tengo, quizá haya alguna versión más reciente, pero bueno, nos va a servir para lo que queremos hacer. Y bueno, lo único que hemos hecho es en Libraries, añadir jar o folder, le ponéis la ruta donde está, simplemente tenéis que buscarlo y ya está, y le das OK y ya está. Si no hacéis esto, no os va a funcionar. Por eso lo quiero recalcar. No os va a funcionar. Si lo ponéis absoluto, os va a funcionar. Pero cuando lo cambiéis a otro equipo, ya no os va a funcionar. Importante. Bien. Vamos a explicar cómo conectarlo con código. Bien. Bien, necesitamos hacer class for name y necesitamos poner como una ruta, ¿vale? Que es donde está, digamos, el driver. Esto es necesario porque si no ponemos esto no nos va a funcionar, ¿vale? Para cada sistema gestor de base de datos es diferente. No os preocupéis porque, como he dicho, en el próximo vídeo os dejaré clases donde simplemente lo podéis ver cómo es, ¿vale? Incluso lo automatizo. Yo os recomiendo también que si queréis podéis poner, por ejemplo, driver o class for name Java MySQL y seguramente os salga. O podéis buscar algún ejemplillo, etcétera. Yo intentaré hacer un ejemplo con cada uno para ir variando, pero bueno, ya os digo, de momento, como lo que más vamos a usar es MySQL, pues ahí lo tenéis. Bien, luego necesitamos una clase que se llama Connection. Esta clase Connection lo que hace básicamente es crear la conexión, básicamente. Bien, esto que veis aquí, esto se llama cadena de conexión. Muy importante. Otra cosa que tendréis que buscar según el sistema gestor de base de datos que estéis utilizando.
En este caso es así, básicamente se le pone esto, tal cual, se le pone el hostname, si fuera podéis poner una IP, por ejemplo, en este caso el localhost. Luego sería la base de datos y luego si quisierais que tuviera un puerto, podéis poner aquí 2 puntos y el puerto. ¿Vale? En este caso, por defecto es el 3306. ¿Vale? O 3306. Y luego la base de datos. Y luego aquí sería el usuario y password. En mi caso es root. ¿Vale? Lo simple. Bien, esta clase de conexión es la importante. Es la que, como he dicho, crea la conexión. El Driver Manager básicamente es una clase de SQL, que es lo que nos permite coger la conexión. Bien, tenemos conexión, como he dicho ya, tenemos sentencia y tenemos result set. ¿Vale? Yo siempre digo que estos van en cadena, es decir, connection, statement y result set. Bien, sentencia. Para crear una sentencia lo único que tenemos que hacer es hacer esto. Create statement. Bien, una sentencia o un statement al final es lo que, ¿cómo decirlo? Nos permite enviar sentencias. Sentencia entendemos por queries, insert, update, etc. Nos permite enviar sentencias a la base de datos y esta nos va a devolver una información, o más bien un conjunto de datos, que en ese caso sería el result set. ¿Vale? Yo tengo que crear una sentencia y de esa sentencia, que la tenemos aquí, yo puedo crear una query. ¿Veis? Ese de query. Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí select tal from, si no me recuerdo mal, en empleados, y ya está. ¿Vale? Fijaos, es conexión, se conecta a la base de datos, sentencia, envía sentencias a la base de datos y result set al final es el resultado de esa sentencia. ¿Vale? Result set, para que me hagáis una idea, es como una especie, voy a decir una especie de array. No es exactamente un array, pero para que os hagáis una idea que es el que va a contener al final los datos. Si yo hago un result set, o sea, si yo hago un sentencia.setQuery, va a almacenar en ese result set lo que devuelva esa query. Por ejemplo, en este caso va a devolver la información de todos los empleados, ¿vale? O podría devolver solo el nombre. En este caso lo pongo así para que lo veáis, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo obtengo esos datos? Muy sencillo. Tenemos que hacer lo siguiente. Result set tiene un iterador, ¿vale? Y si tiene un iterador podemos hacerle el next. Siempre hay que ir haciéndole el next, porque incluso la primera vez, si tú no le haces set la primera vez, o sea, next, perdón, sí, la primera vez, no va a funcionar. Porque digamos que empieza como una posición nula y hasta que tú no le hagas el next no empieza en la primera fila. Importante de saberlo, ¿vale? Entonces, la forma de obtener datos es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner resultset.get y el dato que queramos coger. En este caso, como yo sé que es un string, pues yo le voy a poner, pues aquí le voy a poner, creo que era num.emp. También le podéis poner el índice, es decir, el índice me refiero, por ejemplo, fijaos aquí, podría ponerle un, creo que es un 2, porque aquí creo que va, aquí no empieza en 0, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4. Pero si le ponéis la columna, el nombre, vais a verlo mucho mejor. Porque en caso a lo mejor de que cambiéis alguna forma o que, por ejemplo, mostréis uno antes que otro, yo os recomiendo más que uséis la etiqueta de la columna. Bien, pues fijaos, simplemente con esto vamos a mostrar los nombres. Fijaos. José Giraldo, Pedro Blanco, tal. Todos los nombres que hay. Todos. ¿Puedo coger más de uno? Por supuesto. Puedo coger, hacer otro system print o puedo hacerle sin el ln. Puedo coger otro system print y puedo coger, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Puedo coger el sexo. ¿Vale? Puedo coger la fecha de nacimiento. ¿Vale? Cada uno, recordar que tenéis uno para cada. Por ejemplo, tenéis uno para el int
otro para un double, otro para el date, etcétera. ¿Vale? Tenéis un dato para cada. Incluso también los podéis almacenar, ¿vale? Yo ahí lo estoy devolviendo, lo estoy mostrando directamente, pero lo podéis almacenar por si lo necesitáis. Pues yo que sé, coger, necesito el ID de este en concreto. Van. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Bien. Esto es como se hace. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que luego hay que cerrar todo, como hacíamos en ficheros. Entonces ponemos aquí .close y luego sentencia .close. ¿Vale? Esto es básicamente cómo se hace puramente, ¿vale? Por cierto, otra cosa también, en sentencia también tenéis uno que se llama execute update, que lo que vale es para ¿cómo deciroslo? Para, en vez de hacer, por ejemplo, un select o una query, pues poder hacer insert, update o delete, ¿vale? O sea, es decir, cuando queréis hacer un insert, update o delete, tenéis que usar ese. Cuando queréis hacer una query, tenéis que usar ese query. Importante. Y esto, fijaos que devuelve un int. Devuelve el número de registros afectados. Por ejemplo, si tú actualizas, ¿qué te digo yo? Todos los registros, pues te devolverá el número de filas que han sido modificadas. O a lo mejor han sido 2 o 3, pues te devolverá 2 o 3. ¿Vale? Es decir, el número afectadas. Cuando se ha borrado, será cuántas se han borrado. Y cuando se han insertado, pues cuántas se han insertado. Puede insertarse más de una con un insert. Entonces, esta es un poco la idea, ¿vale? Ya os digo, esto ahora mismo es una cosa bastante básica, en el sentido de que esto lo vais a ver seguramente por internet muchas veces, una cosa sencillita, pero como os digo, nosotros en los próximos vídeos lo que vamos a hacer es hacerlo con clases que ya tengo de mi época del curso de desarrollo de aplicación multiplataforma, el que usaba yo para mis clases. Entonces, bueno, para mis clases, para mis ejercicios, digamos. Entonces vamos a utilizar esa clase y os enseñaré un poco cómo va. Os haré un breve tutorial, muy simple, y seguramente con el tiempo lo iremos mejorando, ¿vale? Pero ahora mismo, tal y como está, funciona. Así que espero que os haya gustado, darle like y suscríbete si te ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.